alumnos sagradinos, tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos como cada miércoles a dar las clases virtuales a distancia 2020 respecto al curso a tratar el día de hoy en base a Historia del Perú. Como todos ustedes ya saben, nuestra institución educativa particular, la Sagrada Familia de Caraballo, les da la bienvenida a las clases a distancia a cargo de la persona quien va a desarrollar esta clase el día de hoy, mi persona quien les habla, la profesora Paola. Pues bien, chicos, ya lo hemos mencionado, todos a alistar los cuadernos de Historia del Perú. No se olviden de imprimir o transcribir las hojas de aplicación, las hojas teóricas y desarrollarlas, todas las tareas, desarrollar las tareas que se quedan pendientes a través de los videos, ¿no? Recreativos que estamos dando a través del desarrollo de clases de forma virtual. Pues bien, chicos, comenzamos con el tema a tratar. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Las culturas pre-incas, ¿no es cierto? Las culturas pre-incas. Pero ¿cuáles serán estas culturas? O, por ejemplo, ¿no? ¿Qué culturas ya hemos desarrollado hasta la actualidad? Ya hemos desarrollado la cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Mochica, y el día de hoy vamos a desarrollar la cultura Tiahuanaco. Repetimos todos juntos, cultura Tiahuanaco. Pues bien, vamos chicos, veamos de qué se trata esta cultura. A ver chicos, respecto a la ubicación, podemos observar que la cultura Tiahuanaco se encuentra dentro de nuestro país. ¿Qué país tenemos nosotros? El país de Perú. ¿Cuántos departamentos? Dijimos nuevamente y repetimos. ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 24 departamentos, una provincia constitucional. Y dentro de esos departamentos, uno de ellos, el principal, que es Puno, ¿no? Es ahí donde se desarrolla principalmente la cultura tiahuanaco, pero no solo en nuestro país, sino que se da de forma limítrofe con el país de Bolivia, ¿verdad? Es decir, ustedes han visto que en el departamento de Puno hay un lago, ustedes conocen el lago que es el lago Titicaca, ¿no es cierto? Y de forma limítrofe se encuentra el país de Bolivia, ¿verdad? Entonces, a 21 kilómetros sureste del lago Titicaca se encuentra la cultura tiahuanaco, llamada también Tiwanaco. ¿Okay? Muy bien, chicos. Entonces, ¿en qué departamento se encuentra el desarrollo de esta cultura? La cultura tiahuanaco en el departamento de Puno. ¿A cuántos kilómetros de distancia del lago Titicaca? A 21 kilómetros sureste de distancia, ¿verdad? ¿Y con qué otro país también se comparte esta cultura? Con el país de Bolivia y parte también de esta cultura con el país de Chile, ¿no? Pero principalmente entre Perú y Bolivia. ¿Cuáles son los descubridores? Como podemos observar aquí, solo hay un solo descubridor. Esta cultura fue descubierta por Pedro Cieza de León, quien era un cronista. Sin embargo, al ser esta persona un cronista, solo se dio tiempo para comentar esta cultura, es decir, los hallazgos principales que tenían. Sin embargo, su principal investigador fue Max Uhle. Podemos identificar que Max Uhle viene desarrollando bastantes culturas, ¿verdad? Y las viene investigando. Pues sí, recuerden que ha desarrollado la cultura Nazca, ha desarrollado la cultura Mochica, que resolvimos la semana pasada, ha desarrollado también, ¿no? Principalmente estas culturas. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles son los talentos o aspectos importantes que podemos denotar de esta cultura, que es la cultura tiahuanaco? Comencemos con la cerámica. La cerámica a tratar predominó bastante en base a los famosos queros, que eran representaciones de figuras geométricas y figuras antropomorfas, porque en muchos de los queros se dibujaban no solamente figuras geométricas como observamos aquí, sino que se plasmaba a las divinidades, en este caso el dios que tenían los tiahuanaquenses, que era el dios Huira, Cocha, o también llamado dios de los báculos o de los varos, ¿verdad? Entonces, su cerámica se caracterizó además
por ser polícroma, por utilizar una infinidad de colores, principalmente entre ellos el naranja, rojo, marrón y negro. También vemos dentro de la cerámica a los famosos pebeteros, ¿no es cierto? También llamados ahumeros, que sirven para exhalar o inhalar humo, ¿verdad? Lo que nosotros, por ejemplo, lo vemos como una pipa, ellos lo utilizaban como, o lo conocían como pebeteros, ¿verdad? O sahumeros. Pues pasemos a la siguiente cualidad o talento que ellos tenían, ¿no? Y expresaban. Asimismo, podemos observar la arquitectura. Entre las principales identidades o representaciones arquitectónicas, podemos mencionar que ellos no realizaban ciudades, como lo hemos visto en Mochica, o en Paracas, o en Chavín, sino que ellos desarrollaban salones ceremoniales. Y estos salones ceremoniales, por ejemplo, entre ellos podemos identificar al templo de Calasasaya, Acapamé, Templete, Humacunco, Intiorco, ¿no? Y otros templos, ¿no es cierto? Que eran ceremoniales, religiosos, ¿no? Dentro de la arquitectura podemos identificar también a la Portada del Sol, que no solo es una arquitectura, sino, bueno, no solo es parte de la arquitectura, sino que también es parte de la escultura tehuanaquense. ¿Por qué? Porque tiene una perfección en el tallado de la piedra, de tal forma que no era, como su mismo nombre se dice, no consistía en la solidez de la piedra a través de un salón, sino que como su mismo nombre lo menciona, era la portada del sol, era solo una puerta que servía como calendario astronómico, ¿no? ¿Por qué? A través de esta arquitectura que era la portada del sol, se identificaba cuándo era que llegaba el solsticio, es decir, cuándo era que se manifestaba el verano. Y para ellos, principalmente en la sierra, en el verano o durante el verano llovía y era buena época para las siembras, cosechas o actividades económicas en cuanto a la agricultura y en cuanto a los famosos guarguaru que vamos a ver a continuación. Entonces, en la arquitectura podemos resaltar a la famosa portada del sol o puerta del sol. Y es que cuando el sol entraba por esta puerta o se asomaba por esta puerta de forma continua a partir del 22 de diciembre, ellos podían identificar la época del verano y por lo tanto la época de la lluvia, ¿no es cierto? Y por ejemplo, aquí podemos ver la representación divina que utilizaban en sus representaciones arquitectónicas. Por ejemplo, aquí vemos al dios Huiracocha, dios de los báculos que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. En cuanto a la orfebrería, ellos destacaron bastante, porque ellos no solo utilizaron los minerales que se conocían como el cobre, el oro, ¿no? Y la plata, sino que ellos utilizaron el bronce. Fueron la primera cultura en utilizar y descubrir el bronce. De tal forma que ellos realizaban la unión o las famosas grapas de bronce, que consistían en la unión de estas piedras grandes, ¿no? De esas piedras pulidas. Ellos lo unían con grapas de bronce. Por ejemplo, en la actualidad tú unes dos ladrillos con cemento, ¿verdad? Para que tú puedas solidificar las paredes de tu casa. Sin embargo, durante esa época ellos realizaban ciertos agujeros en los bloques de piedra y dentro de esos agujeros introducían el famoso bronce, ¿no? Y de esa forma se conocen las famosas grapas de bronce, ¿verdad? Que servían como utensilio mineral para unir los bloques de piedra, ¿no? En cuanto a la escultura, ellos fueron muy famosos porque desarrollaron un tallado perfeccionista. Una de las famosas esculturas que podemos encontrar son los famosos monolitos, ¿no? Los famosos monolitos que se encontraban dentro de los principales templos. Por ejemplo, el templo más importante que servía como salón ceremonial, ojo, no como ciudades, salón ceremonial, era el de Calasa Saya, que dijimos que era parte de
la arquitectura, ¿verdad? Que observamos aquí es el salón o el centro ceremonial de Calasasaya, y dentro de este centro podemos observar varios monolitos, ¿no? Asimismo encontramos las cabezas clavas. Ustedes pensaban, ¿no es cierto? ¿De dónde les hace recordar estas cabezas clavas? ¿De qué cultura? La cultura chavín, ¿no es cierto? Pues la cultura chavín no era la única que se representaba o representaba su cultura a través de las cabezas claras, sino que también la cultura tiahuanaco. Veamos pues las principales actividades económicas. Los tiahuanaquenses resaltaron muchísimo más por las cuestiones que voy a mencionar a las anteriores mencionadas por las siguientes razones. Ellos utilizaron como destreza los famosos guaruguaro o camellones, también llamados chacras elevadas. ¿De qué forma? Como ustedes saben, en Puno hace demasiado frío. Tanto es así que millones de bebés, miles de bebés y de personas que mueren, ¿no? Porque se llegan a congelar por el frío inmenso que hay ahí, por la puna, ¿es cierto? Entonces, este frío mata demasiado a las plantas, a los animales, y no es posible fomentar ninguna actividad económica, principalmente la agricultura. Entonces, ellos, ¿qué desarrollaron? Ellos realizaron una actividad económica conocida como el guaruguaro o chacras elevadas que he mencionado, y para ellos lo que conocemos hasta la actualidad ha sido un avance tecnológico, porque tuvieron la suficiente inteligencia para saber que cuando llega el sol tiene una propiedad a través del agua, y es que calienta el agua. Y el agua tiene una propiedad respecto al sol, y es que absorbe este calor. Y durante el día, al absorberla, durante la noche llega a desplegar este calor y calienta los ambientes que rodean estas chakras, ¿verdad? Entonces, utilizaban niveles, ¿no? Niveles de profundidad y de tierra, ¿no? Una parte era tierra, las otras eran chakras de agua. Tierra, chakras de agua, ¿verdad? Y las otras eran chakras de plantas. Y ahí principalmente era donde desarrollaban la agricultura, ¿no? Entonces, miren la inteligencia y la tecnología que ellos utilizaban en base a los fundamentos naturales, ¿no? Solares, ¿no? Que observamos. Pues bien, pasemos a observar cuál era la siguiente actividad económica. Además de los famosos guaruguaru, camellones o chacras elevadas, también conocemos a los famosos pisos verticales, también conocidos como archipiélagos tiahuanaquenses. ¿Y cuáles son estos archipiélagos? Les explico, chicos. Ellos realizaban, imagínense un ande o una montaña llena de pasto, de ichu. Ellos realizaban escalones. ¿Observan? ¿Ven estos escalones? De tal forma que en todas estas pampas ellos utilizaban el calor y las diferentes regiones, costa y sierra, para tener una variedad en los productos agrícolas que ellos realizaban. Por ejemplo, además de ello, además de estos escalones llamados archipiélagos o famosos pisos verticales ecológicos, ¿no? Esto les sirvió para que ellos extendieran estos pisos o archipiélagos no solo aquí en la sierra, en Puno, sino que se iban hasta parte de la costa y hasta parte de la selva, de tal forma que en la costa, como en la sierra, debido al friaje que existía en esa época, y bueno, hasta la actualidad, no es pasible de que se pueda cultivar ciertos productos agrícolas por el frío, como lo he mencionado. Ellos realizaban el traslado de estos pisos a lugares donde donde predominaba la región de la costa, ¿no? ¿Verdad? Y allí ellos plantaban y cosechaban el maíz, la coca, el muyo y el guano, ¿es cierto? Y en lugares como la selva, ellos sembraban y cosechaban también el maíz, la coca, pero principalmente la madera y la miel, así como la fruta. Entonces ellos fueron muy inteligentes porque no solamente hicieron las chacras elevadas para utilizar el calor a su favor y con ello realizar la agricultura, ya que no era muy factible para ellos por el friaje, sino que también realizaban pisos escalonados llamados archipiélagos o pisos verticales ecológicos y desplegaban estos pisos no solamente en la sierra, sino que
Iban a parte de la costa y parte de la selva para tener una variedad de alimentos y así no tener que estar intercambiando alimentos con otras culturas o regiones, ¿no? Entonces, chicos, en cuanto al gobierno y organización social, dominaron también bastante los sacerdotes, militares, campesinos y artesanos, ¿verdad? Entre sus actividades económicas predominó bastante la agricultura, como le hemos mencionado, porque utilizaron habilidades bastante cognitivas, es decir, habilidades bastante inteligentes, como el guaruguaro, ¿no? Como los pisos ecológicos, archipiélagos y la destreza de variedad de alimentos, ¿no es cierto? La pesca a través de las famosas totoras, ¿no es cierto? La ganadería a través de los principales animales tales como la llama y la alpaca. De ellas sacaban el cuero, los alimentos, el guano también. Practicaron asimismo la orfebrería, de tal forma que fueron la primera cultura en utilizar el bronce a través de las famosas grapas de bronce, ¿no es cierto? En cuanto al comercio, realizaron el trueque a través del charqui. Y bueno, pues chicos, también podemos observar la cerámica, que como lo habíamos mencionado, se representa o destaca bastante por el quero, ¿no es cierto? Estos queros eran polícromas porque tenían variedad de colores como el azul, negro, rojo, anaranjado, ¿no es cierto? Y también utilizaban los famosos pebeteros, ¿no? Que servían como utensilios para inhalar humo a través de imágenes antropomorfas, ¿no? Con representaciones de las divinidades, que en ese tiempo era el dios Huiracocha, o zoomorfas a través de felinos, cóndores u otros animales, ¿no? En cuanto a su religión, ya lo habíamos mencionado, ellos tenían una divinidad que era teocrista, es decir, tenían una representación teocrista en base al dios Huiracocha, que era el dios de los báculos. Pues bien, chicos, eso ha sido todo en cuanto al día de hoy respecto a la clase de la cultura de, veamos pues chicos, nuevamente, respecto a la cultura de Tiahuanaco. Y respecto a esta cultura de o en conclusión, a modo de resumen, podemos señalar que su principal descubridor fue Pedro Cieza de León. Sin embargo, su principal investigador, quien desarrolló con mayor profundidad esta cultura, fue Max Uhle, y se encuentra ubicada en el departamento de Puno, conjuntamente esta cultura se encuentra limitada no solo en el país de Perú, sino también en el país de Bolivia y parte de Chile, a 21 kilómetros sureste del lago Titicaca. Representa bastante o destaca bastante por su cerámica, con el quero y el pebetero, en cuanto a su arquitectura con los salones de Calasasaya, ¿no? De Templete, de Camacunco, incluso con la portada del sol. También utilizaron la orfebrería, puesto que fueron los primeros en utilizar los famosos grapas de bronce, y en cuanto a su escultura destacaron bastante por los monolitos y cabezas claras. Respecto a las actividades económicas, hemos mencionado que se desarrollaron bastante, pese a que no tenían el clima favorable, desarrollaron el guaruguaro o chacras elevadas también llamadas, ¿no? Y también utilizaron los archipiélagos o pisos verticales ecológicos, para de esa forma tener mayor variedad en cuanto a los productos agrícolas que podían consumir. En cuanto a su gobierno y organización, se desarrollaron bastante porque predominaron, en este caso como en la mayoría de las culturas, los sacerdotes y militares. Entre sus actividades económicas se desarrolló la agricultura, pesca, ganadería, orfebrería y comercio. En cuanto a la cerámica, podemos observar al quero y al pebetero. Eran polícromas además y utilizaban imágenes antropomorfas y zoomorfas. Y en cuanto a su religión, podemos encontrar al dios Huiracocha, quien se encontraba representado en las mayorías de sus cerámicas, esculturas y arquitecturas, también conocido como el dios de los báculos. Bueno chicos, eso ha sido todo en cuanto al día de hoy. Gracias por su atención, mis queridos alumnos sagradinos, y con ustedes nos vemos hasta el día de mañana. Y como saben, estamos en cuarentena y todos nos quedamos en casa, pero seguimos estudiando a distancia. Bueno chicos, un placer haber compartido el día de hoy la cultura tiahuanaco con ustedes y nos vemos hasta el día de mañana. No se olviden de tomarle fotos a sus tareas y enviarlas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Chao, chao chicos.